Bienvenidos a un nuevo episodio de Recalculando. En esta oportunidad vamos a estar dialogando sobre maternidad y bienestar y nos vamos a preguntar con cuántas creencias hay que romper para poder disfrutar de esta etapa. También vamos a estar charlando sobre los grises que hay en la maternidad, que poco se habla. Recién ahora se ha empezado, hay profesionales que empiezan a hablar sobre este tema. Y para eso vamos a charlar con Alejandra Carbó. Ella es psicóloga perinatal. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo andás? Hola, muy buenas, muy bien. Muchas gracias, Juli, por este espacio. No, gracias a vos. Gracias a vos por venir, por compartir. Acompañás a madres en esta etapa. Sí. Y como decía al principio, ¿con cuántas creencias hay que romper para poder disfrutar de esta etapa? Aprender, ¿no? Sí. Que la maternidad no es un momento... Es un momento hermoso, pero tiene sus etapas. Claro, no es solo color de rosa. No es solo color de rosa. Exacto. Entonces, me parece que está bueno poder echar luz sobre este tema para que sea una etapa mucho más liviana, ¿no? Para las mujeres que deciden transitarla. Y para eso venís vos. Sí, acá estábamos tratando de mostrar, de visibilizar, de contar, de compartir todas las vivencias y todos los factores que acompañan a la maternidad, factores sociales, personales, individuales, de la propia historia, de la mirada del otro, de cómo fuimos maternadas, de todo aquello que tuvimos o que necesitamos y no tuvimos. Todo eso va a influir en la maternidad y es un poco la lucha y las ganas de visibilizar y de contar para poder acompañar. Bien. Como vos decías, yo me dedico a la psicología perinatal, que es esta rama de la psicología que busca hacer acompañamiento y psicoterapia, sí, pero también la prevención, la difusión, todo lo que acompaña a la salud mental perinatal, porque entendemos que es un momento muy vulnerable de la vida y, como decía antes, muy complejo. Entonces, bueno, por suerte somos cada vez más personas que estamos tratando de acompañar a las madres de este lugar de empatía, de respeto, de amor y sobre todo de creer profundamente que son mujeres poderosas. Porque también venimos de décadas de haber infantilizado a las madres, de haber repetido paradigmas o estereotipos de "ay, tiene el cerebro de mamá, no puede, se olvida de todo, pobrecita, ella solo materna". Y esos discursos han sido, y bueno, y lamentablemente todavía se ven, muy nocivos para las madres, para el bienestar, para el disfrute. Y también han traído como contrarrespuesta que muchas mujeres se alejen de la maternidad o decidan no incursionar en este mundo por miedo, por pensar que van a perder libertad, por pensar que se van a achatar de cierta forma. Y nada que ver. La propuesta es mostrar lo rico, lo complejo y lo potente de este momento vital. Ale, ¿y a vos qué te interpeló poder hablar, llevar, digamos, tu profesión, pero para este lado de lo que es la psicología perinatal? Qué buena pregunta. A mí me pasó de vivir mi primer maternidad. Yo tenía 24 años, era joven y era la única, y bueno, sigo siendo un poco la única de mi grupo de amigos de ese entonces que se convirtió en madre. Y esta soledad fue muy, muy transformadora, pero también fue muy potente. O sea, fue muy profunda la vivencia de la soledad y entiendo que en un punto para todas las madres hay una soledad ahí muy, muy potente. Pero en mi caso me dio el tiempo y la posibilidad de poder conocer y estudiar desde lo que yo ya estudiaba, que era la psicología. Bueno, toda la lógica, toda la explicación que hay de fondo a todo lo que pasa y acontece en la maternidad. Parte de mi misión personal y profesional es esto, acompañar a otras madres para que no maternen en soledad, para buscar red y también para poder entender muchas cosas que pasan. No solamente lo biológico y lo físico, que por ahí es lo que se suele como entender por maternidad, sino también todo lo que pasa a nivel neuroquímico, biológico, cerebral en las mujeres. Y ni hablar la identidad, el rol y todo lo social, que también es un montón. Pero bueno, esa es mi misión y de ahí viene. Ale, ¿y cuáles son esos desafíos con los que nos encontramos las mujeres, esos desafíos emocionales a la hora de maternar? Desafíos, bueno, hay 1.000.000 de desafíos y también en esto pensemos, parte de la riqueza de la psicología es también entender
que por más que estudiemos algunos desafíos que compartimos casi todas las madres, también hay desafíos individuales y únicos de cada persona, atravesados por su historia, ¿no? Pero desafíos emocionales tenemos desde, bueno, esto que decía, la soledad y en realidad la propuesta social que nos deja a las madres aisladas, nos deja maternando o en pareja con suerte o solas, porque la pareja parental, el padre o el que acompaña en la crianza a ese hijo suele tener que volver a trabajar muy rápido, entonces tampoco tiene capacidad de sostén. Pero incluso desafíos emocionales en esto de no ser visibilizado y no ser entendido, sentir culpa porque me quejo de mi hijo, porque me quejo de la carga. Todo eso es un poco aprendido a nivel social. Y es donde nosotras, las madres en general, cada una en particular, y los psicólogos perinatales tenemos la misión de poder acompañar y poder contar. Che, esto que te pasa es normal, es parte de lo esperable. Hay veces donde también se llega a una patología perinatal que también se estudia y se acompaña y se aborda multidisciplinariamente, pero en general al sufrimiento y al malestar que se encuentra en la maternidad se le agrava por la soledad y la culpa. Ale, y también lo que pienso, ¿no? Es que siempre tenemos como, nos han inculcado como una idea de maternidad que va a ser hermosa, que vas a disfrutar de la panza, después cuando nazca tu hijo también va a ser todo divino. Y no todas las experiencias son iguales, y yo celebro mucho esto de algo bueno que ha traído las redes sociales, es que mucha gente también visibiliza desde ese lado sus experiencias. Y recuerdo una entrevista que no hace mucho dio una chica, un influencer, que ella decía que ella nunca se gustó con panza y quería que ya nazca su hija. Y recuerdo que las redes sociales, que ella se animó a contarlo, y las redes sociales también son muy duras. Está bueno porque se conocen estas experiencias, pero también son muy, muy duras porque la gente juzga, ¿no? Y ella decía, yo no me gusté con panza, ¿no? Quería que mi hija nazca ya. Y digo, y esas cosas también pasan, ¿no? O sea, hay un montón de mujeres que no disfrutan del proceso de embarazo. Y también puede ser cuando nazca el bebé, digamos, que se atraviese el miedo y todo lo demás. Sí. Sin duda que hay muchas mujeres que el embarazo está lejos de ser un momento vital pleno o planificante, porque acarrea mucho malestar físico, pero también esto de esta ambigüedad, este duelo que también trae la maternidad. Bueno, dejo de ser quien era y ahora quién soy, en quién me transformo. Pensemos que el cuerpo está también atravesado por un discurso social, y si el imperativo es la figura esbelta, por ahí verme con panza me remueve en la intimidad y en lo más profundo. Yo creo que hay tantas madres y tantas maternidades como hijos, no como mujeres, como hijos, porque incluso la misma madre puede ser muy diferente en cada embarazo y en cada hijo. Por eso creo que está muy bueno, y es la idea por ahí visibilizar la necesidad de mirar eso. Si el embarazo me trae malestar, bueno, poder estar acompañada, poder mirar de dónde viene ese malestar. Y también como sociedad en general, pero es un poco utópico, y sobre todo entre mujeres, tratar de no juzgar lo que la otra persona dice o cuenta de su vivencia, porque no sabemos por qué está atravesado, no sabemos qué es lo que esa persona pasa, qué es lo que le pasa cuando se ve, por ejemplo, este ejemplo que traes, qué le refleja a ella verse con esa panza, qué le mueve. La propuesta siempre es mirar con un poco más de amorosidad y de cariño y de empatía con la otra persona que está atravesando. Yo digo, la maternidad es una tormenta. Es hermosa, pero es una tormenta y hay que atravesarla. Entonces, bueno, poder ser cuidadosas con lo que decimos, con cómo miramos, y respetar que quizá a la otra persona el embarazo le parece espantoso y está en todo su derecho. Y no por eso es mala madre, ni quiere menos a su hijo, ni lo va a cuidar o dejar de cuidar más o menos que yo o que cualquiera. Ale, ¿y cuáles son también esas expectativas sociales que hay en torno a la maternidad, y que muchas veces el entorno mismo, ¿no? Genera, no desde una maldad, pero sí desde las creencias que traemos, de cómo tiene que ser, cómo te tenés que sentir siendo madre, lo que tenés que hacer, cómo tenés que actuar, cómo influyen esas expectativas? Expectativas y mandatos, las mujeres tenemos miles.
Empezando por esto de pensar que porque sos mujer vas a ser madre, porque es como tu destino obligatorio por ser mujer. Y en realidad hoy, gracias a Dios, tenemos muchas opciones y mucha libertad para poder elegir si queremos llegar a la maternidad o no. Y también poder respetar esa libertad, ¿no? Un poco lo que te decía. Como mandatos, bueno, el disfrute, poder... la sociedad opera para ponernos en un lugar de maternidad rosa, de la maternidad como un lugar donde la mujer queda infantilizada, pero esto no es por azar, porque esa misma sociedad que te presiona para que vos vivas la maternidad desde este lugar de deseo y un poco de fantasía, ¿no? Después te va a juzgar y te va a estigmatizar si te quejás, si mostrás malestar, si por ahí elegís tener solamente un hijo y está bien, pero bueno, para la sociedad es terrible tener solo un hijo. Y yo, como psicóloga, acompaño a las mujeres para que se vuelvan protagonistas de su vida. Lo que en psicología llamamos el rol de agente, la capacidad de decidir. No solo para poder estar empoderada de lo que quiero y no quiero en mi vida, en mi maternidad, sino también para poder correrme de ese lugar donde las expectativas del otro se juegan sobre mí. Esto un poco que me resbale, lo que el otro dice o lo que la sociedad espera, bueno, esto se entrena. Los psicólogos acompañamos mucho eso, pero desde la elección y la conciencia es mucho más pleno y nos podemos correr por ahí de los mandatos y de los deberes que después operan también en las mujeres como más carga, más culpa y termina siendo perjudicial para la salud mental y para todo en general. Sí, la culpa está muy presente, ¿no? Sí. Y digo, ya socialmente somos bastante culposos, pero me parece que quizás en la maternidad y más en la madre, ¿no? Porque también se juzga con varas distintas al padre y a la madre. Tal cual. Es como que la madre tiene más responsabilidad. Sí. Que el padre. Decime si alguna vez un padre que viste en la calle le preguntaron, ¿y dónde dejaste tu hijo? Y a todas las madres que nos ven solas nos dicen, ¿y los nenes dónde están? Y en general no viene esa pregunta desde un lugar de para saber cómo está tu hijo, con quién lo está cuidando. Es por qué vos no estás con él o con ella. La verdad que la culpa materna es un objeto de mucho estudio, pero en lo individual yo creo que hay que mirarlo primero para saber de dónde viene y qué información me trae esa culpa. Y saber que por ahí viene de mandatos, de vivencias, de algo que yo viví cuando fui maternada, de la vivencia de mi mamá o de mi papá o de quien me haya maternado, y viene un poco aprendido. Pero en la propuesta por ahí para buscar bienestar es corrernos de ese lugar, corrernos de seguir como alimentando la culpa o seguir generando pensamientos culpógenos para poder pensar qué decido yo y qué quiero y bueno, desde ahí poder conciliar, poder suavizar mis pensamientos. Sobre todo hay mujeres que somos muy castigadoras de nosotras mismas y el lugar de disfrute nos pone un poco en jaque para ver si como madre me permito disfrutar, porque ahí es donde opera la culpa. También podemos pensar que no es casualidad que a las mujeres madres se nos inculque la culpa desde el minuto cero de que si haces algo le podés lastimar a tu bebé desde el embarazo o si te vas, tu bebé te extraña y le podés... Es muy fuerte el cómo opera la culpa a nivel social. Y no deja de ser también un mecanismo de control. Sí, totalmente. Vos sabés que pensaba en esto, hice unas encuestas en las redes sociales para que madres me ayuden a que compartan con qué creencias tuvieron que romper y tuvieron que atravesar, digamos, y muchas contestaban que lo que más culpa les genera es esto de sentir que tienen ganas de estar solas, que con sus hijos sienten que obviamente se tienen que hacer cargo, pero a la vez sienten esa necesidad de pasar tiempo consigo misma o con amigas, y eso le genera culpa. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Cómo también encontrar ese equilibrio entre la maternidad y la individualidad? ¿Se puede lograr? Sí, por supuesto que se puede. Se puede, pero no solas. Se puede en red, en tribu, en poder compartir cuidados y poder hacer cargo a los demás del cuidado de nuestros hijos. Hay una frase, creo que es un proverbio africano, que dice que para criar un niño se necesita una tribu. Y para que la madre pueda recuperar cierta individualidad y poder, digamos, defender su propio disfrute, también necesita una tribu. ¿Por qué?
Primero porque es salud mental. La individualidad no tendríamos ni que hablarlo. Tendría que entenderse de por sí que necesitamos tiempo solas para estar bien, para cargar mi propia batería, porque si yo no estoy bien, ¿cómo puedo ayudar a otros a que estén bien? Sea hijos, sea personas a cargo, adultos, en mi lugar de trabajo. Bueno, eso es como el bienestar. Pero en la madre también se juega, bueno, esto que decíamos de la culpa y de pensar si yo merezco o no merezco el tiempo de disfrute y el tiempo para mí. Se juegan también la capacidad de control o de soltar el control que tenga esa mujer. Cuesta mucho a muchas madres esto de decir, bueno, dejo a mi hijo, que es mi mayor tesoro, en manos de el padre, la suegra, la madre, bueno, quien sea, cuesta un montón. Pero también hay que ejercitarlo y ejercitar la confianza. Decir, bueno, este hijo es mi hijo, yo soy su madre, pero vos sos su padre. Yo le digo a mi marido, nos recibimos el mismo día. O sea, salvo amamantar, podemos hacer exactamente lo mismo. Y así vamos como conciliando, bueno, mi tiempo de disfrute y mi tiempo individual y el tiempo de él y el tiempo también que le toca de disfrute y conexión por ahí a la familia más extendida, a los abuelos, a las tías. Pero es esto un poco, salir de la lógica que de la crianza es mamá y papá, a poder abrirnos a decir, bueno, necesitamos una tribu, necesitamos red. A veces no es la familia, pero son amigas, son tías del corazón, tíos del corazón, y también hay que recibirlo, ¿no? Y pedir ayuda. Y sobre el disfrute de la madre necesito como recalcar esto, hay que ponerlo en agenda. Ninguna madre se va a levantar un día y el padre o el que esté colaborando, trabajando con la crianza, le va a decir, ay, ¿sabes qué? Hoy tomate el día, yo lo cuido. Creo que en mis 33 años nunca lo vi, no pasa. Pero si decimos, mira, yo el sábado me quiero ir toda la tarde y vos te vas a ocupar, bueno, ahí capaz que la otra persona empieza a registrar y a poder decir, bueno, ¿cómo hacemos? Vemos, pero ponerlo en agenda, porque si no caemos siempre en el pensamiento mágico de que ya se va a dar, ya va a llegar, y no. Vos tenés que cuidarte, vos tenés que ser tu prioridad. Si vos no te cuidás, nadie te va a venir a cuidar y no vas a poder cuidar a los demás tampoco. Así que esa es un poco la premisa. Creemos en tribu. Está bueno, está buenísimo eso también que decir, más allá de que ser madre, ponerse uno también en prioridad, porque también la salud mental de uno mismo es muy importante también para la salud de quien estás criando. Ale, vos sabés que otra de las cosas que aparecía en esa encuesta de redes es no me sentía feliz después de que nació mi hijo. Me sentí triste durante un tiempo y también es normal que pase eso. Sí, es muy normal, es más frecuente de lo que se cree también, pero tiene esto de tabú de que no hablamos porque como si es un momento que socialmente se me impone que tendría que ser el más feliz de mi vida, ¿cómo puedo estar triste y cómo puedo estar llorando? Por eso la importancia de estos espacios de visibilización y de contar que hay una cierta patología normal, digamos, algo que no es lo frecuente en tu vida, pero si se da en este momento de adaptación y de crisis, está bien y es parte de lo esperable, como puede ser el baby blues, que se llama, que no llega a ser, pero es bastante parecida a la depresión posparto y en su caso más grave, en su espectro más grave, la depresión posparto en sí. Hay mucho mito y mucho tabú alrededor del enamoramiento del hijo y de este periodo feliz de la vida, como un poco como veníamos hablando. Pero saber que puede ser que llore, puede ser que esté triste y no entienda por qué, puede ser que no me pueda levantar de la cama y saber que en cierto margen es normal y que si se agrava también tengo que pedir ayuda, está bueno. Porque si no pasa que desde el miedo, desde el no saber, el miedo nos presiona mucho más. Entonces, además de que estoy triste y no puedo conmigo misma, tengo que criar un bebé, tengo que cuidar un bebé y no sé qué me está pasando. Es la vivencia, bueno, y ahí es cuando la soledad opera un poco peor, digamos. Cuando a la adaptación, a la gran crisis de adaptación que es devenir madre, se le suma el miedo, la soledad, el no entender. Y para eso estamos los psicólogos perinatales, para acompañar y para poder, validar. Estás triste y está bien porque tu cuerpo y tu mente le pasaron un montón de cosas. La maternidad, esto traigo una autora que leí hace poco que se llama Susana Carmona, es neuroespecialista. Uh-huh. Es una médica especialista en neuroimagen y hacen un estudio longitudinal en el cerebro de las madres. Y se dan cuenta que la transformación no es solo social, que ahora soy madre y entonces ¿quién soy?
y todo lo que lleva, ¿no? Conciliar mi identidad previa al ser madre, sino que es como que la maternidad nos reformula enteras. Pienso, ¿no? En todos en estos miedos que surgen en cuanto a la maternidad, y cómo la persona, la pareja o la familia tiene que acompañar a esta mujer que se siente triste. ¿Cómo? Bueno, es simple, pero no es sencillo. Es simple porque tenemos que preguntar qué necesitas, pero además tenemos que quedarnos ahí para sostener la respuesta, para dar eso que la mujer necesita, que muchas veces, sobre todo pensando en la adaptación cuando está el recién nacido, la madre no sabe qué es lo que necesita. Pero si estoy sola me siento peor. Entonces, bueno, capaz que se juega un poco el estar y el permanecer mientras yo voy viendo quién soy como madre. Y estar disponible, estar atento. Ahora hay mucho que se viraliza también en redes sociales esto de, bueno, si vas a llegar a la casa de un recién nacido, lleva comida. No esperes que te atiendan. Ponete a limpiar, ponete a cocinar vos. Atendé vos a la madre, que puede ser que sea la dueña de casa, pero no está en situación de poder responder a tu necesidad. Claro. La prioridad es la madre y el bebé es la díada. Si cuidamos la díada, es mucho más fácil la salud de los dos. Incluso el vínculo entre ellos va a ser mucho más fácil. Porque si la madre está mal, el bebé recién nacido también está mal. Porque en ese periodo de díada están fusionados. Entonces muchas veces hay un dicho creo que es de Laura Gutman, que dice que los bebés lloran lo que las madres callan. Entonces imagínate al estrés de toda esta adaptación, que tu mamá esté estresada y vos como bebé no tenés palabras, y la vivencia es muy difícil. Y sostener un bebé que llore y que esté irritable también es muy difícil. Entonces se hace ahí una retroalimentación negativa que puede ser muy grave y puede ser muy difícil de sobrellevar. Entonces la disponibilidad como la base. ¿Cambia mucho la maternidad de un primer hijo, después si tenés un segundo hijo, un tercero? ¿Va variando? Ahí sí, en principio sí, porque el primer hijo trae toda la novedad. Yo creo que criar un hijo es mucho más difícil yo tengo 3, que criar 3. ¿Por qué? Por la novedad, la gran crisis de adaptación. En cambio, para el segundo hijo vos ya más o menos sabés y manejás lo que viene. A esto hay que tener cuidado porque, claro, siempre tenés que ver como el contexto individual, ¿no? No es lo mismo tener un segundo hijo en una pareja y un hijo buscado, esperado, que un segundo hijo que llega y que encontramos, digamos, con sorpresa, o tenerlo en un contexto de una familia armada o ensamblada, una familia, que tenerlo sola. Hay muchas mujeres que maternan su segundo hijo y ahí es cuando les cae la ficha de la gran demanda, porque ahí tenés doble demanda. Claro. Y por ahí 2 hijos son muchos hijos para una sola madre. Ale, ¿y qué consejo puedes darle a esas madres primerizas que quizás, como vos decías, bueno, es la novedad, se encuentran ahí encontrándose con ellas mismas también como madres? Y quizás a veces uno se puede sentir un poco abrumado porque no sabe qué hacer, que también es lo normal. Sí. ¿Qué consejos podés darles a esas madres primerizas abrumadas? Como consejo, en principio, a todas las madres en general y a las abrumadas en particular, primero buscar información. La información siempre es poder, porque me da opciones, me da capacidad de elegir y de ver, bueno, qué puedo hacer con esto, cómo lo puedo cambiar, qué puedo elegir y qué no, bueno, qué cosas tengo que aceptar. Y para todas las madres, mi gran consejo es hacer red y ser tribu. Que también acá es como un consejo paradójico, porque en la sociedad en la que vivimos las madres terminan maternando solas en un departamento todo el día, en jornadas que son eternas. La propuesta es, bueno, que sea un rol protagónico. Quiero hacer tribu, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Bueno, hay rondas, hay tribus virtuales, hay tribus presenciales, hay plazas. Las plazas siempre son como el gran lugar de encuentro de la madre que está en ese momento, ¿no? Pero estar atentos a no quedarnos solas, porque el quedarnos solas, como hoy te decía, es un factor que nos vuelve mucho más vulnerables y agrava todo lo que sea patología de base si la hubiera. Que también, lamentablemente, post pandemia se ve mucho más patología de base previa a la maternidad, que con la maternidad se agrava o se desestabiliza. Quizá no se agrava, pero bueno, hay que volver a como encuadrar y a encontrar el equilibrio.
pero si estamos solas es mucho peor. Entonces ser y hacer tribu y estar disponible para otras madres es como la clave. Maternar en tribu es otra cosa. Yo tuve la suerte de vivirlo, bueno, ahora en mi tercer embarazo, poder tener una tribu, una ronda de madres que las que no eran madres se convirtieron en madres ahora, así que estamos todas en la misma. Y poder vivir la maternidad acompañada desde la información tiene un disfrute mucho más profundo. Bien. ¿Y cómo también lidiar con esa mirada prejuzgadora que lamentablemente a veces todos caemos? Yo hace poco, mi hermana más grande es madre de mellizas. ¡Wow! Y tuve una actitud con una de sus hijas que yo le digo, ¿cómo le vas a hacer eso? Y vos sabés que automáticamente se lo dije y después me sentí mal y le pedí perdón, porque uno a veces desde afuera tiende a juzgar y lo que charlábamos también de la culpa que a veces siente la madre, que somos personas culposas, y encima que alguien de tu entorno, tu hermana, venga y te diga, ¿cómo le vas a hacer eso? Yo, por suerte, pude reflexionar y dije, no estuvo bueno, y le pedí perdón, ¿no? Pero ¿cómo lidiar también con esas miradas prejuzgadoras, y más cuando viene de un entorno, cuando te lo dice tu hermana, tu mamá, la abuela? Es muy difícil, sí. Las opiniones en general no pedidas son un temón, te diría. Gracias por traer esto primero. Re bueno que te hayas podido ver y hayas podido reflexionar y pedirle perdón, y que lo puedas compartir ahora es un montón. Muchas gracias. Pero como madres, bueno, yo insisto en esto, en tu rol protagónico. Si vos sos la madre y vos sabés por qué haces las cosas, no le tenés que dar explicaciones a nadie, porque vos sos la persona a cargo de esa criatura. No quita que muchas veces las madres nos equivocamos claramente, que alguien nos pueda aconsejar desde el amor y desde el sostén, pero desde la crítica, porque sí, hay que correrse. Una como mujer en general tiene que correrse de ese lugar, de dejar que el otro diga o desdiga de mí sobre cuerpo, trabajo, si no trabajo y materno nomás. Bueno, sobre todo lo que se pueda opinar hay que correrse. Sobre todo pensando en la familia extendida, que muchas veces piensa o puede caer en la tentación de decir que seguimos siendo las mismas cuando la mujer que es madre está transformada 100%, y no sabe, o sea, por más que sepa, no vive y no tiene en carne propia todo lo que esa mujer atravesó. Pero ¿qué pasa? Si me lo dice mi mamá, ay, me da culpa porque me toca ahí en mi vínculo de apego, mi apego primario probablemente. Por eso es muy importante trabajar la autoestima, la autovaloración y bueno, este rol protagónico. La madre soy yo y hago lo mejor que puedo con lo que tengo, y capaz que no es lo que dicen los libros o no sé, lo que diga tu mamá, pero es lo mejor que podés hacer en este momento. Cansada como estás probablemente, sin dormir, encargándote de 1.000.000 de cosas, sumale si tenés trabajo afuera, la carga es doble o triple a veces, o si tenés otras personas a cargo, personas enfermas, adultos mayores, y todo eso cae en la madre, y encima tenemos el tupé de opinar. Entonces, bueno, como madre y como psicóloga, mi propuesta siempre es, bueno, correte del lugar donde el otro pueda opinar, te tiene que resbalar, y saber que, bueno, elegimos lo que podemos y hacemos lo mejor que podemos. No conozco ninguna madre que quiera hacerle daño a su hijo con sus decisiones. Sí, ¿no? Y cuánta también presión hay en esta etiqueta de ser buena madre, ¿no? La presión que genera la ansiedad, ¿no? Bajo esta etiqueta de tenés que ser buena madre. ¿Qué es ser buena madre? Sí, ¿qué es ser buena madre? No sé qué es ser buena madre. La ansiedad en general es como el distintivo de nuestro tiempo para todas las personas. Para las madres en particular, es como mucho más eficiente porque tenemos más carga y más responsabilidades y más, como que no solo nos encargamos de nosotras, sino que además tenemos como a los hijos, la familia, conciliar con la escuela, con el trabajo, bueno, y con quien nos toque, según cada uno. Pero hay que, a conciencia, generar momentos de calma y poder corrernos de esta ansiedad y de estar corriendo. El ser buena madre, para mí, tiene que ver con tratar, porque no siempre se puede, pero tratar de ser y hacer lo mejor que puedo. Y en esto también trabajamos mucho en sesión con las madres que yo acompaño en regular expectativa-realidad. Porque si mi expectativa de que ser una buena madre es
voy a tirar un ejemplo, darle de comer verduras todos los días, y yo hay un día que no fui a la verdulería y tengo fideos, si yo le doy fideos a mi hijo voy a ser la peor madre para mí, y la culpa y el autocastigo va a ser gigante. Entonces en esto tratar de regular las expectativas y la realidad. La expectativa nos hace daño, nos termina castigando. Bueno, dentro de lo ideal o de lo que yo quisiera, ¿qué es lo que yo puedo con lo que tengo de vuelta, con la realidad? Y entendiendo que mi realidad, bueno, puedo trabajar para mejorarla, sí, pero también hay mucho de aceptación y decir, esto es lo que hay, es lo que hay, es lo que puedo. Trabajo para mejorar, trabajo activamente para ser la mejor madre que puedo, pero no castigarnos, porque si no, la maternidad tiene mucho esto del autocastigo y del torturarme pensando que hice mal o que capaz que le grité y le hago daño, y el trauma también. Somos una generación ahora como demasiado conscientes de lo que trauma, y en esto nos volvemos como hiperalertas los padres. Y la maternidad y la paternidad vivida desde la conciencia y también desde el poder soltar un poco el control es mucho más placentera. Ale, ¿y cuáles son los principales miedos que en tu experiencia como psicóloga te han traído así también tus pacientes y vos como madre, los principales miedos a la hora de criar que aparecen y que también vienen mucho de la cultura, las creencias? La cultura, de lo aprendido, Exacto. de lo vivido. Se juega mucho lo vivido, la experiencia y lo que mi contexto me enseñó que es peligroso. Por eso yo digo que si nosotros le vamos a presentar el mundo a nuestros hijos desde el lugar del miedo, es muy difícil. Y van a ser chicos que probablemente repitan el patrón de hiperalerta, de ansiedad. Hay que tratar de bajar ahí un montón de decibeles y de confrontar el miedo con lo real, ¿no? El miedo principal es, bueno, que a mi hijo le pase algo. ¿Qué puedo hacer yo con eso? Ahí es donde tenemos que ver, bueno, esto que se llama en psicología locus de control. ¿Yo puedo manejar esto que me da miedo? ¿Qué es lo que puedo manejar? ¿Dónde me puedo concentrar en prevenir, en la acción de prevenir, que está bueno? Por ejemplo, se ve mucho ahora en la prevención del abuso sexual infantil, de poder darle herramientas a nuestros hijos para que en el caso que ojalá nunca le pase, pero si le pasa, pueda hablar a tiempo, pueda salir de ese peligro. Eso lo puedo hacer. Ahora, 100% seguro de que si a mi hijo le va a pasar o no le va a pasar, no puedo estar. Tampoco podemos criar hijos en jaulas o en peceras, no se puede. Le haríamos más daño, le hace más daño en general a los hijos la sobreprotección que el darle herramientas y dejar, bueno, que vivan un poco pensando a los hijos más grandes, ¿no? Claramente. Pero hay muchos miedos que operan en la madre, y por eso está la madre, me refiero a las madres, pero bueno, en todas las personas que crían, está bueno poder ver ese miedo de dónde viene. Porque acá yo te puedo enumerar un montón de miedos. Miedo a que le pase algo, a que me pase algo en el embarazo primero. Miedo al parto, miedo al nacimiento, miedo a que tenga algún defecto congénito y no podamos ayudarlo. A que lo peleen en el jardín. Hay tantos miedos como momentos de la vida. El tema es no dejar que ese miedo nos corra, nos persiga. Yo en terapia siempre les digo a mis pacientes a mis consultantes, que al miedo hay que prenderle la luz, porque el cuco en lo oscuro se vuelve mucho más grande. Entonces, bueno, ahí donde hay un miedo hay algo para mirar. Mirar desde la historia personal y desde poder entender de dónde viene, o si bien capaz que no entender, pero aceptar. Y también para ver, bueno, con este miedo, ¿yo qué puedo hacer para sentir que estoy trabajando proactivamente para prevenirlo? Y después soltar, porque hay un montón de cosas que no vamos a poder hacer. Por ahí lo vivimos mucho en pandemia, el miedo al contagio. Pero la pregunta siempre era, bueno, ¿y si te contagias? ¿Qué podemos hacer? Te toca transitar una enfermedad, te toca transitar lo que te toque. Más vale para tu hijo que lo puedas acompañar si le toca transitar, no sé, una caída, un golpe, una pelea con alguien, que le hagan bullying, que lo pueda transitar acompañado de su madre o de su padre o de quien esté, que dejarlo solo. Por eso yo digo y hago mucho énfasis en volvernos agentes de nuestra vida, protagonistas, porque desde la conciencia no es que todo sea más fácil, pero por lo menos podemos acompañar y no dejar a las otras personas solas. Claro, ¿no? Y también pienso a ver, el miedo obviamente es algo natural que aparece, pero también cuánto se pierde el disfrute, ¿no? Cuando uno está en ese constante modo alerta o miedo, ¿no es cierto? Sí. Obtura todo, porque donde hay miedo no puedo ver
Pasa mucho, por ejemplo, en las plazas. Un miedo muy frecuente es que en la plaza alguien se lo lleve o le pase algo y se caiga y yo justo no lo vea. Y te perdés de disfrutar a tu hijo en la plaza. Y ese miedo puede ser real y yo puedo estar atento a que eso no pase y prevenir y también ir educando a los niños en decir, bueno, que si no me ves, ¿qué tenés que hacer? Y darle herramientas como prácticas, ¿no? A medida que los niños van creciendo. Pero también tenemos que entender que es la vida y tenemos que disfrutar la plaza y nuestros hijos tienen que ver que nosotros disfrutamos con ellos. Porque si mamá está asustada y no puede ver nada, ¿qué señal me da del mundo a mí como hijo? El mundo es peligroso y es amenazante, entonces ¿yo qué hago en una plaza? Yo me quiero ir a mi casa. Es muy importante esta forma de entender que las madres le presentamos el mundo a los hijos. Porque no es lo mismo criarte y crecer en un mundo amenazante donde todo me da miedo y todo puede ser peligroso, a criarme y crecer en un mundo donde tengo que tomar ciertas precauciones y estar atento, pero puedo disfrutar, puedo correr. Mi papá y mi mamá hacen todo lo posible para que yo esté bien o quien me cuide, ¿no? Ale, ¿y hasta qué punto una persona puede transmitirle a su hijo lo que le pasa? La otra vez charlaba con una de mis amigas, que es mamá, y ella me dice, yo me encerré a llorar. Me dice, no quería que ella me vea. Y después dije, le abrió la puerta del baño, la vio llorar y le preguntó, mamá, ¿qué te pasa? Y le dijo, mamá está triste. Entonces ahí juntas empezamos a reflexionar. Yo no soy madre, pero digo, ¿hasta qué punto uno también tiene que transmitirle a su hijo o contarle? Por un lado me parece que está bien que sepa de las emociones, que uno puede estar triste, puede estar feliz, puede estar enojado, pero ¿hasta qué punto es saludable que el niño conozca cómo se sienten los padres? Los niños conocen todo. Claro. Los niños lo saben todo. Laura Goodman, una psicopedagoga que habla mucho de maternidad, dice que estamos todos como en la misma pecera, como si estuviéramos todos en una pileta. Y si yo estoy sumergido en una pileta y esa pileta burbujea, los niños, ¿no? Los niños entienden que burbujea, pero por ahí no tienen el lenguaje para poder ponerle palabras. Entonces, si yo como adulto me quedo en mi emoción, en mi tristeza, y no le comunico al niño, lo que el niño entiende es que es culpa de él. Porque somos mamíferos y estamos criados para responder a nuestros padres, a nuestras figuras de apego. Entonces, cuanto más palabras, pero a nivel del niño, ¿no? A nivel de la edad, adecuadas, adaptadas, podamos ponerle a lo que nos pasa, o si es una situación que incumba a la familia, poder explicarle a ellos qué es lo que pasa y poder decirles si tienen o no tienen nada que ver, porque muchas veces no tienen nada que ver. Está bueno, es educación emocional y es esto, criar seres humanos empáticos. Porque yo puedo estar triste por algo del trabajo y no le incumbe a mi hija, pero ella puede decir, ay mamá, qué lástima que estás mal. Y puede empatizar conmigo y resonar. En cambio, si yo entro al baño y veo a mi mamá llorando y mi mamá me dice que no es por nada, seguramente ese niño o esa persona sienta que es culpa de ella o responsabilidad de ella. Y ahí es donde no queremos llegar. Claro, y está bueno, ¿no? O sea, Sí, poder sí, decir, sí. che, hoy estoy triste y que también creo que es una forma de enseñarle que sentirse triste es parte, Es válido, parte de la claro. vida. Sí, sí. Distinto sería, ¿no? Que vea a una madre constantemente llorando. Ahí sí podría llegar a ser como perjudicial en el caso, digamos, que entienda, no sé, como que es algo natural vivir llorando, por ejemplo. Y como sería raro que una madre esté todo el tiempo riéndose. Claro. Claro, como que las emociones fluctúan y no estamos ni todo el tiempo llorando ni todo el tiempo felices. Probablemente una madre que esté todo el tiempo llorando o en contraposición todo el tiempo riéndose no pueda darse cuenta de eso. Entonces ahí donde necesitamos que haya un otro que pueda separar y decir, bueno, acá está pasando algo, hay una alerta. Pero siempre poner en palabras las emociones es súper enriquecedor para la familia, porque aparte habilita un diálogo de esto, de qué me pasa, qué me está pasando. También de entender que no todo lo que nos pasa se reduce al ámbito familiar. Enseñarle a los niños, bueno, qué es lo que pasa afuera, en el mundo adulto, que ellos lo van a ir ejercitando también, bueno, en el jardín, en la escuela primaria, en el secundario, donde les toque. Pero saber que, bueno, los desafíos son de la vida, no son de una etapa vital. Y con qué herramientas cuento como adulto para ayudar, para vivirlo y afrontarlo y asumirlo y validarme en la tristeza si fuera, y también para acompañarte a vos cuando te toque, a vos como niño, como hijo.
Sí, y claro, y hacerlos parte de los niños, ¿no? De la familia. El episodio anterior habíamos estado charlando sobre el duelo, también con una colega tuya, y ella charlábamos y me contaba lo importante que es hacerlos parte, ¿no? Uh-huh. Y de no mentirles, porque también decía esto de los niños se dan cuenta de todo. Sí. Y hay que hacerlos parte, son partes del sistema y tienen el derecho a saber. Sí. Como saben todos, obviamente teniendo en cuenta que es un niño, que su desarrollo es distinto a la de un adulto, pero son parte. Claro, las palabras adecuadas a su edad, a su entendimiento, a su etapa vital, bueno, y al tema que toque también, ¿no? Hay cosas que son más delicadas que capaz que no le vamos a explicar todo. No es bueno explicarle todo y decirle todo como si fuese un adulto, porque ahí sí es un poco más nocivo poner al niño en el lugar de adulto. Pero sí poder contar, bueno, qué es lo que pasa en palabras simples. Esto es del método Montessori, pero cuando el niño lo puede entender, puede estar tranquilo para crecer y para desarrollarse plenamente. Cuando no lo puede entender, hay algo ahí que le está como una alarma encendida que le está llamando la atención. Y en casos más graves, eso que les llama la atención o que les interfiere, interrumpe con aprendizaje, desarrollo sano. Entonces puede ser nocivo no poner en palabras. Bien. Tema de límites en la crianza. ¿Cómo hacerlo? Sin irnos a un extremo y tampoco ser padres y madres permisivas. ¿Cómo encontrar ese límite? ¿Los niños piden límites de alguna forma? ¿Que le marques el camino? Los niños necesitan límites. Y a veces la forma de pedir el límite es con esto que no nos gustan, los berrinches, los gritos, las peleas, bueno, la agresividad en general es una forma de pedir límites. Todos los seres humanos necesitamos límites en todas nuestras relaciones y esferas de la vida. Y hoy por hoy pasa que pensamos que, si le pongo límites lo voy a traumar. Esto que te decía antes, de que tenemos miedo todo el tiempo de estar traumando a nuestros hijos. Y los vamos a traumar igual, les digo, para que sepan, pero con otras cosas. Pero hace más daño el no tener límites y poder hacer y deshacer como quiera que tener límites marcados. Ahí también se juega mucho la historia personal de cómo fui criada yo y cómo fue mi vínculo con los límites de niña o de niño, y cómo se los voy a aplicar a mis hijos, cómo se los voy a contar, entendiendo que el límite no es un castigo. El castigo es una forma nefasta que tenemos de, reprimir la forma de conducta. El límite, desde la crianza respetuosa, que es la que yo sigo y promulgo hace un montón, tiene más que ver con entender las consecuencias de los actos y entender que en determinados lugares hay conductas que se pueden o no se pueden hacer. Hay cosas que no se pueden hacer y no son negociables porque son peligrosas para tu vida, no se pueden. Y hay conductas que en determinados lugares tampoco se pueden. Y también entender y asumirnos como adultos, como las personas a cargo de esas personitas en crecimiento, nos hace que sea más fácil poner límites. Porque muchas veces no quiero poner límite porque a mí me castigaban, me pegaban. Y en realidad no necesariamente poner límites es eso, tiene que ser eso. Y también tenemos gente que sí, que los límites han sido muy severos y muy rígidos y con castigos físicos que los repiten. Y entonces les recordamos que a los niños no hay que pegarles porque están violando los derechos del niño. Parece que hay que contarlo, pero bueno, también es muy cierto. Pero como padres la propuesta es poner límites, porque el límite le da seguridad. No es lo mismo que yo tenga un espacio físico indeterminado para moverme que sepa que puedo ir entre acá y acá. Para los niños, que es lo que necesitan, les resulta más fácil saber qué es lo que sí pueden hacer. Entonces, como padres la propuesta es que los límites, primero hablar, según la edad de cada niño va a ser la forma de diálogo, pero poder decir esto sí, esto no, sin miedo, sin pensar que por eso le hacemos daño. Y después también poder sostener el límite, que yo creo que el desafío con el límite no es ponerlo, sino sostenerlo, porque la primera vez que te dije que no está todo bien, pero cuando ya pasaron 42 veces donde te pedí que no metas el dedo en el enchufe, ahí como padre me enfrento a mis propias sombras, a lo que me frustra, a lo que me cansa, y es muy difícil. Pero hay que hacer un trabajo interior para ver cuál es mi forma amorosa de poner límites. Por eso yo no creo en las respuestas como universales de poner límite así o así, sino buscar cuál es tu forma amorosa en la que vos vas a cuidar a tu hijo, diciéndole qué es lo que no se puede hacer y no se puede,
y en un punto sí yo soy el adulto y te lo digo. Y bueno, y donde sí tenemos como más libertad y más flexibilidad de decir, bueno, acá, no sé, en nuestra casa sí podemos determinadas conductas o no. Más a la libertad de cada uno. Claro. Ale, ¿existe el instinto de madre? Es una pregunta compleja. Y es un debate en la psicología perinatal al menos. El instinto tiene más que ver con los animales. Uh-huh. Es como este actuar mecánico que tengo por la naturaleza de cada ser. Yo creo que en la maternidad, y lo creo también por lo que he estudiado, ¿no? Hablamos más de intuición. La intuición es para la psicología este pensamiento que no pasa por la corteza frontal. Es más, tiene más que ver con mi registro sensorial, mi registro emocional. Me suena más orgánico hablar de intuición que de instinto materno. Pero también entiendo que nuestro lado más animal está muy apagado, si se quiere, por la forma de nacer, que está muy instrumentalizada, por todos los obstáculos de crianza, que hay estos mandatos de que los niños estén lejos, duerman lejos, se los alimente con fórmula, que opera muchas veces como un mandato. Entonces, como que este lado más mamífero, si se quiere, está más dormido. Hay personas que les gusta llamarlo instinto materno y está bien. Yo creo que es un poco utópico pensar que vos vas a saber por instinto, porque sos mujer y sos mamífera, lo que tu hijo necesita. De hecho, esto lo charlábamos también. Uno va sabiendo lo que el hijo necesita a prueba y error. Claro. No es que, llora porque tiene hambre y yo ya lo sé. Capaz que al tiempo sí lo ejercitaste y ya más o menos tenés como cierta muñeca y maniobrabilidad. Pero en un principio el nene llora y no tenemos ni idea qué pasa y tenemos que ir probando e ir como, bueno, ejercitando el repertorio de conductas, ¿no? Bueno, tiene hambre, tiene sueño, tiene el pañal, ¿qué te pasa? Claro, ¿no? Y pienso cuánta frustración generan también estos términos del instinto de madre, sí. Porque cuando tu bebé llora y no sabes qué le pasa, le das la leche, le das la teta, no, le cambias el pañal, te das cuenta que no son cólicos y sigue llorando. ¿Qué hago? ¿Qué le pasa? Y qué frustración generan este tipo de dichos. Ay, no, el instinto de madre, te vas a dar cuenta. El instinto de madre, sí. ¿No? Sí. Bueno, pero para mí sí hay algo ahí, una intuición que no hay que desobedecer. No sé si todas las personas la tienen, pero es como la intuición en general. Todas las madres lo tienen. Pero si vos como madre tenés una intuición de algo de tu hijo, hacele caso, en general. Porque al fin y al cabo estamos hechos de la misma sustancia que nuestros hijos, son parte de nuestro cuerpo, de nuestro corazón. A veces no del cuerpo, pero sí del corazón, y le pusimos todo para que ese hijo llegue. Y hay que hacernos más caso. Porque también en este discurso de que la madre, ay, pobrecita, no entiende, tiene el cerebro quemado porque no duerme, caemos en decir, no, seguro que estoy exagerando. Y ha pasado en casos donde, por lo menos que yo acompaño, que la madre se daba cuenta que a su hijo le pasaba algo y todos los profesionales que iban a no tiene nada, estás exagerando, la loca sos vos. Porque en ese lugar te ponen muchos profesionales. Y después ella llegó a un diagnóstico de su hijo con puntualmente en este caso era una rama del espectro autista, y ella lo sentía. Y nadie le podía decir, pero ella lo sentía. Gracias a Dios ella se hizo caso y siguió y buscó y dio con ese diagnóstico. Pero ¿cuántas hay que tardan mucho tiempo? En el caso de los diagnósticos es como más grave, pero en general pasa. Yo sentir que a mi hijo le pasa algo y lo invalido porque no tengo como algo más del lóbulo frontal, digamos, más pensante. Claro, sí. Bueno, Ale, ha sido muy grata esta entrevista. Creo que es muy importante la información que traes, que compartís también en tus redes sociales, que si quieres decir cómo son, así la gente te sigue. Ay, sí. Estoy en Instagram, @alejandracarbó.psi, PSI, de psicóloga. Alejandra Carbó también en Google me encuentran. Y acá estamos para acompañar madres y maternidades. Bueno, te agradezco muchísimo por la información que trajiste hoy a la mesa, que compartís también en tus redes, porque es muy importante. Es muy importante también para las personas, las mujeres que deciden maternar, porque uno aprende a ser madre cuando lo es. Siendo madre, claro. No es algo que por ser mujer ya vas a saber cómo criar y maternar. No, se aprende. Se aprende, exacto. Entonces, poder acompañar a las mujeres en este proceso y hacerles saber que hay un montón de cosas que nos hicieron creer que no era lo normal y que sí es normal y le pasan a muchas mujeres, está buenísimo para sentirse acompañadas. Bueno, muchas gracias, Juli.
No sé si reflejé lo que quería contar, pero esta riqueza de la maternidad, esta potencia que tiene este periodo de la vida tan especial, que es muy vulnerable, pero también es muy potente. Y si lo podemos vivir acompañadas, en tribu, en red, es mucho más saludable y es mucho más disfrutable. Y hacia ahí vamos. Esa es la propuesta. Poder visibilizar que sí se puede maternar y disfrutar y ser una mujer plena con hijos. Bueno, muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Juli. Bueno, llegamos al final de este episodio de Recalculando. Van a poder encontrar este episodio completo en nuestro canal de YouTube, Ahora TV, y también en nuestras redes sociales como Instagram, también con el mismo nombre, Ahora TV. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por apoyar este proyecto y nos reencontramos los martes cada 15 días.